tardes, muchachos. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre la historia de la informática. Les voy a comenzar dando unos conceptos básicos. ¿Ok? Como podemos saber, hablar de informática no es hablar, es hablar de un tema completamente muy interesante, ya que en todos los sentidos se nos hace muy útil al utilizarlo y al estar interactuando con este tipo de programa. La informática es hablar de la necesidad de los recursos humanos capacitados, de los cambios de la forma de trabajar y los nuevos empleos, de las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la computadora. Hablar de computación es igualmente hablar de la educación. La informática primero va a surgir primero con el abanico chino. El abanico chino es como que la primera máquina donde pudieron plasmar las unidades, decenas y centenas. Conforme pasó el tiempo, se desarrolló la siguiente máquina, que fue desarrollada por ENIAC. Este ordenador ya tenía un poquito más de complementos, lo que hizo así que ya se fuera como, pues sí, dando más esta pauta en la informática. En el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se empezaron a solucionar los problemas técnicos que acarreaban estas máquinas, reemplazándose los sistemas de engranaje y varillas por impulsos eléctricos, estableciéndose que cuando hay un paso de corriente eléctrica será presentado con un 1, y si no hay paso de corriente eléctrica se representará con un 0. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se construye el primer ordenador, el cual fue llamado MAC, y su funcionamiento se basará en interruptores mecánicos. Como podemos ver, en 1944 ENIAC es el primer ordenador. Ahí se observa que es completamente un cuarto donde hay muchísimos números, muchísimas teclas, que la verdad a mí se me haría muy pesadísimo trabajar con ese tipo de ordenadores. En 1955 emplean un poco de lo que tenían en 1944 y se forma UNIVAC. El UNIVAC se hicieron dos ediciones, el 1 y el 2. Ya podemos ver que es una computadora un poquito más pequeña, pero sí era un buen teclado y pues era muy tosco. Se dividieron por 5 generaciones. La primera generación se desarrolla entre 1940 y 1952. En la época de los ordenadores que funcionaban a las válvulas y uso era para exclusivo en el ámbito científico-militar. Para poder programarlos había que modificar directamente los valores de los circuitos de las máquinas. Estas máquinas eran muy complejas, como lo vimos en las que surgieron en 1944. La segunda generación va desde 1952 a 1964. Esta surge cuando se sustituye la válvula por el transistor. En esta generación aparecen los primeros ordenadores comerciales, los cuales ya tenían una programación previa que serían los sistemas operativos. De esta manera, el programador escribía sus programas en esos lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al nivel lenguaje de máquina. Fue como el que vimos en 1955, ya era un poco más
más fácil de utilizarlo. La tercera generación sería entre 1964 y 1971. Aquí se comienzan a utilizar los circuitos integrados. Esto permite, por un lado, abaratar costos y por el otro aumentar la capacidad de procesamiento, reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Por otra parte, esta generación es importante porque se da un notable mejoramiento en los lenguajes de programación y además surgen programas utilitarios. Cuarta generación es desarrollada entre 1971 y 1981. Esta fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes electrónicos y esto dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un solo circuito integrado. Y vamos a ver la última generación. Va de 1981 hasta la actualidad, aunque ciertos expertos consideran finalizada esta generación con la aparición de los procesadores Pentium. Consideremos que aún ha finalizado. Esta quinta generación se caracteriza por el surgimiento de la PC, tal como se conoce actualmente. Como vemos que a lo largo de las 5 generaciones es sumamente drástica el cambio que ha surgido cada uno de estos, ya que vemos que pasó desde un cuarto grande lleno de teclas a ahorita ya podemos ver que hay cosas muy pequeñas y tenemos prácticamente todo ya integrado. Ya no tenemos la necesidad de estar en un cuarto encerrado tratando de plasmar todo aquello tipo de bases, documentos en una tremenda máquina. Como por ejemplo que ahorita las computadoras ya hasta se doblan así, ¿no? Exacto. Sí, ya es como que la evolución de la informática. O sea que el primer ordenador no era digital. No. No sé qué era. Pues es que tú no viste que era así un cuarto. Ajá, prácticamente era un cuarto donde estaban plasmadas las teclas, un buen de teclas, ya que todavía no se unificaban los sistemas operativos dentro de esa máquina. O sea que todo lo tenías que hacer tú guardar y todo eso. Sí. Ya. Era como que más complicado hacerlo, ahorita ya se nos hace muy fácil, nada más. Ok. Sí. Es algo muy rápido. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a hacer una actividad.